Muchísimas gracias, Carmen, por venir. Gracias a ti, encantada de conocerte personalmente y me parece un privilegio de poder contestar aquí a tus preguntas. Ya sabes que soy muy preguntona y te voy a preguntar muchas cosas para intentar entender la escuela de la que vienes. Así que vamos a empezar por las raíces. ¿Cuál es tu escuela? ¿Cuál es el linaje espiritual? ¿Qué es la propuesta que tienes para ayudar al hombre a dejar de sufrir? Bien, mi escuela es la escuela Sambo Kyodan. Ahora se llama solo Sambo, antes era Sambo Kyodan, del Japón. En la escuela arranca de un maestro Harada Roshi de principios del siglo pasado, que era un maestro zen de la escuela Soto, y cuando terminó su formación oficial le pareció que algo le faltaba y entonces empezó de nuevo en un monasterio zen Rinzai. Y Rinzai trabaja con lo que llamamos koan, creo que tú sabes, koan. Y terminó ahí su formación, que pasó 600 koan, que es lo que trabajamos hoy día también en nuestra escuela, para poder terminar y llegar a ser maestro, pero no automáticamente te hacen maestro si has pasado los koan, evidentemente no. Entonces él tenía un sucesor, Yastani Roshi, que seguía esta línea de Harada Roshi, que consistía en una práctica más suave de la escuela Soto, junto con el trabajo de los koan que le pareció fundamental a Harada Roshi. Y Yastani Roshi hizo que esta escuela fuera reconocida, o sea, la inscribió como Sambo Kyodan. Y ambos eran religiosos y el sucesor de Yastani Roshi fue Yamada Roshi, que es considerado uno de los grandes maestros zen del siglo pasado en Japón. Y lo interesante es que Yamada era laico, budista laico. Era padre de familia y era el director de un hospital. Y como este hombre hablaba inglés, atrajo a muchos occidentales, muchos sacerdotes religiosos y laicos. Y allí apareció en algún momento mi primer maestro zen, Williges Jäger Roshi. Williges Jäger, yo le conocí en Madrid cuando en el 82 dio una conferencia sobre su experiencia como benedictino en Japón con el zen. A mí el zen no me sonaba mucho, pero yo sí había practicado mucho con libros y por mi cuenta, entonces me pareció muy interesante conocer a un hombre de esta índole. Lo que él contaba más o menos lo conocía, pero me impresionó enormemente su manera de responder a preguntas que le hicieron después de la conferencia, preguntas bastante agresivas. Y piensa que era el año 82, Zen sonaba muy raro, aquello tuvo lugar en la comunidad católica alemana aquí en Madrid. Y bueno, lo hizo de una manera sin inmutarse, me impresionó enormemente. Y así empezó mi aventura con el Zen. Entonces yo el año siguiente me enteré de que daba un session, fui allí y estaba previsto que el cura, que entonces estaba, el cura alemán de aquí, iba a ser de intérprete para los españoles que iban, pero resulta que la primera noche me presentaron a Williges Jäger y él quería conocerme un poco más. Yo eso lo desconocía todo y entonces decidieron que
intérprete tenía que ser yo. Pues menos mal que no lo sabía antes porque no hubiera ido, pero resultó muy interesante para mí y entonces encontrarme con un maestro verdadero como era él, tan profundo y a la vez pues cristiano, benedictino, pues me aportó muchísimo y la práctica, que fueran 2 cursillos, bueno, fue un despegue para mí y para mí la vida ya fue zen, vamos, yo seguía trabajando en Madrid, pero ya todo cambió, iba cambiando poco a poco. ¿Cuál sería la síntesis, Carmen, de Willis Jagger? ¿Cuál sería la esencia de la enseñanza? ¿Qué es lo que más destacaría, ¿no? Cómo él se aproximaba. Con mucha apertura, con una apertura enorme, mucha comprensión, mucha claridad, muy directo y con una sensibilidad muy fuerte. Y claro, como yo tuve que hacer de intérprete y también en lo que es la entrevista personal, que se llama Doksan, me dio como muchísimo apuro. Yo no había hecho eso nunca y yo pensé, ya que para mí es difícil hablar con alguien sobre mis cosas interiores, qué difícil tiene que ser para otras personas, que encima con traductor. Entonces allí él lo hizo de una manera que yo no me sintiera mal, ¿sabes? Es difícil de explicarlo, pero yo le estoy muy, muy, muy agradecida. Y entonces, desde entonces, él me cogió un poco o yo me ofrecí de ayudante. Y como sus libros, bueno, el primer libro me había aportado muchísimo porque hace mucho puente, él no habla exactamente de Zen, sino de cristianismo, pero visto desde más arriba, visto desde su punto de vista Zen, que no es ya confesional de alguna manera. Y me aportó muchísimo y entonces yo pensé, eso es una pena que los españoles no puedan leer esto. Y así yo me decidí a traducir el primer libro, que ya está agotada, ni se reimprime, y me costó 2 o 3 años buscar una editorial, pero lo conseguí. Entonces, lo importante de Willis Jagger era el puente que hacía de Zen y cristianismo. Ahí me despejó muchas cosas, por así decir. ¿Y cómo se puede cabalgar en 2 caballos a la vez? ¿No son doctrinas? No, no son 2 caballos, es un caballo y pues porque no se trata de creencias, para nada. Se trata de un camino de prácticas. Y un camino de prácticas hace que tú te abismes en ti mismo, que llegues a samadhi, como decimos en el Zen, y entonces vas conociéndote y ocurrirán cosas y ya empieza todo el proceso de Zen, que puede ser complicado, no es apto para una persona que no esté psicológicamente preparada o no equilibrada psicológicamente, digamos. Entonces es fundamental que un maestro te guíe. ¿Cuál sería la función del maestro para ir produciendo ese develamiento y ese abismamiento Te tiene que ver en privado, en lo que llamamos en Doksan. Y entonces la persona, tú la percibes. Por un lado, tú percibes cosas que no te dice, pero eso no es suficiente, evidentemente. Sino la persona te va contando lo que pasa, ¿no? Entonces no solamente son las muchas distracciones, que eso hay gente que dice, ay, no vale para mí, llevo 2 o 3 años y sigo igual. No es verdad, van mejorando con el tiempo, pero para algunas personas evidentemente es más difícil que para otras. Depende de tu estructura personal, lo que tú te has trabajado y de cómo funcionas en la vida, ¿no? ¿Cuáles serían las cualidades entonces que le haría falta a un discípulo para acercarse, por ejemplo, a una vía como el Zen? La cualidad realmente para llegar a algo sería tener una
gran determinación. Determinada determinación. Sí. Sí, muy bonito. O sea, coinciden mucho. Sí. La contemplación cristiana de verdad, que apenas hay gente que lo pueda enseñar hoy día, y el camino del Zen, como yo lo conozco, porque no van con dogmas ni con creencias. Entonces es como un vaciamiento, ¿no? Por un lado existe la vía del vaciamiento y por el otro lado el enfoque a una sola cosa, ¿no? San Juan de la Cruz habla de la advertencia amorosa. Williges Jäger ha escrito todo un libro sobre la manera de San Juan de la Cruz, como enseña, ¿no? Un libro pequeñito que ha sacado lo más importante de la subida al monte Carmelo. ¿Y ese nada de San Juan se podría parecer a ese vaciamiento y ese soltar del Zen? La nada no es el soltar, sino ya es haberlo soltado, porque Zen es el camino del desapego, de desprenderse de todo lo que viene a la mente y de desprenderse del ego. Entonces, cuando San Juan de la Cruz llegó a la etapa última y la dibuja tan bonita con los 3 caminos, ¿no? Camino de la gente normal en la vida, el camino de la religión con rituales, rezos orales, etcétera, y el camino del centro de la contemplación, que tiene las 7 nadas, y en la cima nada. Y esa cima de la nada es exactamente el vacío del Zen. No hay diferencia en lo que es la experiencia, pero como la experiencia está más allá de nuestros sentidos, cosa que no se puede explicar, pero la persona que ha vivido, experimentado el vacío, lo sabe, lo que es. Pero vuelves, claro, con tus sentidos, tienes que funcionar en la vida, ¿no? Con tus sentidos, con lo que es el ego. Entonces, allí tenemos la diferencia, cada uno lo expresa según su cultura, según la época, según su religión, su confesión, y entonces esas son las diferencias. Pero los grandes místicos, ya puedes coger Rumi, Kabir, o sea, del sufismo, de los San Juan, Santa Teresa, Maestro Eckhart, les Beguinas, tienen la misma experiencia y la expresan de una forma diferente. Ahí Williges Jäger lo expresaba muy bien, y yo todo lo que he aprendido ahí de él me ha ayudado muchísimo para no estar caballando, como dices, estar montada en 2 caballos, ¿no? No es estar montado en 2 caballos, no, para nada. Hay como una tensión dinámica que fecunda una a la otra, ese imaginario del Zen, es decir, la oración contemplativa cristiana necesita de oriente, de un zazen para poder llegar a esa nada, es necesario. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué aporta el cristianismo, el contemplativo, y qué aporta el budismo para ese ascenso? O ese desvelamiento, para no poner... Bueno, en la contemplación ahí se acercan más personas que están más arraigadas en el cristianismo, y entonces igual les choca ese lenguaje del Zen, pero la práctica en sí es la misma. Yo doy una vez al año, junto con un sacerdote, José Cruz Igartua, un cursillo de contemplación, entonces hablo muy diferentemente y él habla muy diferente, siempre desde el punto cristiano y de los místicos cristianos, o alguna vez algún laico, pero la práctica es la misma. La gente está sentada y pues se enfoca en la respiración. San Juan de la Cruz habla de la advertencia amorosa, pero hasta Williges decía, yo no sé lo que quiere decir ahí con amorosa, es
una atención, que sería el equivalente a la práctica del shikantaza en el Zen, que es pues volver a mirar, volver a mirar, ¿no? Es como un ensanchamiento de la conciencia. Y atar la atención a la respiración, al inspirar, expirar, al principio se cuenta, luego ya no, es algo más fácil para la mayoría de la gente, porque lo atas a algo de alguna manera, ¿no? Pero no hay diferencia en sí en la práctica. Entonces, en el Zen, lo que me parece tan importante es ese descubrimiento de Shakyamuni Buda, que se dio cuenta de que el ego no existe. El yo no existe. De eso no he oído nunca hablar en el cristianismo. También le pongo un poco calentita por si quiere. Vale, muchas gracias. Pero lleva a lo mismo. Entonces, la práctica es ir hacia adentro conociéndote a ti mismo. Entonces, el Buda habla de dukkha, que es sufrimiento, y el cese del sufrimiento. Eso es su enseñanza. Sí. Y se dio cuenta de que el ego como tal es un constructo mental, de alguna manera, ¿no? Nacemos como bebés sin yo, sin conciencia de tener un yo. Es como una unidad, como dice Jan Gebser, están en el Uroboros. Y poco a poco van aprendiendo de que son diferentes que la mamá, que el papá, que el hermano y que los demás, ¿no? Es un proceso de aprendizaje. Y bueno, lo que Carlos Gustavo Jung llama el proceso de individuación. Y ahí hacemos, construimos, por así decir, un yo. Y nos identificamos con este yo. Yo, Carmen, maestra Zen, vivo en Madrid, tal, diferente que tú, que estás enfrente de mí, diferente del cámara. Una separación. Yo aquí, el mundo allí. Y en un sentido amplio, esto realmente, dice Buda, ya es dukkha, sufrimiento. La palabra dukkha, sabes que es del sánscrito, y quiere decir, aparte de lo que nosotros tenemos como sufrimiento, no hay una traducción muy exacta, también abarca de alguna manera la agresividad y un deseo angustioso. Eso es dukkha. Y entonces esto de estar separados causa inconscientemente una gran inseguridad en las personas. Muchas personas sienten que les falta algo. Muchas personas no están conscientes. ¿Y qué pasa? Lo proyectan hacia afuera, ¿no? Al poder, al dinero, a la sexualidad, a posesiones, a ser alguien importante para compensar esa inseguridad de alguna manera. La raíz es en todos los sufrimientos, tanto los neuróticos que se trabajan en psicología como en la existencial, la raíz es la misma. Es estar separados. Y que hace mucha gente, se huye del lado doloroso de la vida, de la enfermedad, de la vejez y de la muerte. Huyen y lo quieren tapar, pero no funciona. Y hay una historia muy bonita, igual la conoces, del Zen, que era una mujer joven
que tenía un único hijo y el hijo se murió. Y esa mujer desesperada, pues muy comprensible, ¿no? Es terrible. Pero ella no podía aceptar este hecho. Entonces fue al Buda a ver si le podía ayudar. Y dice el Buda, sí, yo te puedo ayudar. Vete a alguna casa y pide un puñado de semillas de mostaza. Pero tienes que ser en una casa donde no ha fallecido nadie. Entonces, imposible, ¿no? Fue la mujer de casa en casa con mucha esperanza y nada. Fue al segundo pueblo, al tercero, y ya al final se dio cuenta, eso no existe. Y fue capaz de aceptar el lado doloroso de la vida, en ese caso, la muerte de su hijo, ¿no? Pero el Zen, la práctica del Zazen, realmente lo que te ayuda es a caer en la cuenta tú mismo de que no tienes ego. Hay un koan muy famoso, ¿quién es el que oye?, ¿no? Y entonces uno con el tiempo y con mucha disciplina y mucha determinación, porque si haces un poco de zen, lo dejas, pues no te lleva a gran cosa, ¿no? Pero si realmente te lo tomas muy en serio, llegas a eso normalmente, ¿no? Una pregunta, Carmen, Sí. ¿cómo opera el koan? ¿Por qué el koan más el zazen, ese soltarse, ese dejarse ser, esperar la buena nueva, como dicen algunas, estar atento a la noticia? Hay muchas metáforas. Pero ¿por qué el zazen junto con el koan va produciendo ese develamiento de que el yo no es? ¿Cómo se va produciendo esa aproximación a una identidad más real? Porque si uno no es ese yo, ¿qué es uno? O esto que leíamos antes decía Siki, o tiempo silencioso, solitario voy andando, solitario, pero solo no. Es decir, ¿quién nos acompaña? No estamos solos, sino hay un yo, ¿qué es lo que hay? Yo vivo sola y nunca me encuentro sola. Ojalá pudiera decirlo mucha gente, porque hoy día se sufre mucho de soledad, ¿no? Sí. Pues me has preguntado primero por el koan, ¿cómo opera? El koan, cómo opera el koan. Te voy a decir el koan. El koan, nosotros funcionamos en la vida con la razón, ¿no? Pues es un gran logro en la evolución. No se puede decir que no queremos ya funcionar con la razón. Hemos dado un paso enorme, pues vamos ya a otros planetas y la medicina, la ciencia, en fin, maravilloso por un lado, pero por otro lado nos limita enormemente la razón. Hay otras dimensiones, y hay una dimensión que donde queremos irrumpir en el Zen, también en la contemplación cristiana, para llegar a eso nada de San Juan de la Cruz, que es el vacío. Entonces con la razón es imposible, ¿no? Y la práctica de San Juan de la Cruz o el Shikantaza del Zen te llevará a eso, pero generalmente de una manera mucho más lenta. Entonces la función del koan es que te estrelles con la razón contra la pared, que digo yo siempre este símil, ¿no? Te vas contra la pared. El primer koan de nuestra escuela es el koan mu. ¿Qué quiere decir mu? Literalmente quiere decir nada, o no, porque viene el monje y le pregunta al gran maestro Yoshu, ¿tiene el perro naturaleza búdica o no? Naturaleza divina para nosotros. El monje había estudiado que sí, ¿no? Pero quizá quería saber por dónde sale este hombre. Y entonces, ¿qué hace el gran Yoshu? Dice, mu, ¿qué quiere decir? No. O sea, una contradicción. Y en otro koan, en otra colección, a la misma pregunta de otro monje dice, sí. Entonces, una vez sí, una vez no. ¿Cómo se entiende eso? Pues no se entiende. Entonces, ¿tiene o no tiene? Perdido está la vida, perdido el cuerpo, dice el poema que acompaña a este koan, ¿no? Entonces, está perdido. Si te vas a la razón, ¿tiene? ¿No tiene? Analizando,
y le das a la razón, la razón, la razón. Entonces, el primer koan de nuestra escuela, el koan mu, como no tiene en realidad mucho que pensar, es el más fácil, el más difícil al mismo tiempo, porque es la primera vez que te irrumpes en esa otra dimensión, ¿no? Luego vienen pues 600 otros koan. Hay uno muy famoso, también lo tratan en libros. Todos sabemos cómo suenan dos manos. ¿Cómo suena una mano? ¿Cómo suena una mano? Pues ya es mucho más difícil que solo la sílaba mu, ¿no? Pero te das a la razón, entonces te das tanto que al final, ay, no puedo más, estoy tan cansado que no puedo más. Ya te has estrellado con la razón y te dejas. Y cuando te dejas, te vendrá algo, es tan simple y tan fácil. Y ya sé por experiencia, llevo muchos años con cursillos Zen y acompañando a personas, que las personas inteligentes y las que más han leído, peor lo tienen, porque están con la razón. Y personas más sencillas, que no saben tanto de lectura o de por sí más simples, pues lo tienen algo más fácil. Y la segunda parte, bueno, esa irrupción de ese que sería un estado no dual de la mente. Sí, eso es el estado no dual de la mente, y ahí tenías tú a Siki con este poema tan bonito, yo solo andando. Solitario, pero solo no. Solitario, pero solo no. En el fondo todos somos solitarios, pero solos no. ¿Por qué no estamos solos? Y solitarios sí. Solitario si te identificas con tu ego, con tu yo. Y ya sabemos que el Buda descubrió, y nosotros vamos descubriendo, no hay tal yo, no existe, es un constructo mental donde el recordar, el pensar, el sentir, el memorizar, el planificar, es que trabaja junto y forma este ego. Entonces, solitario, o sea, solo en el mal sentido de sufrir de la soledad, es cuando te identificas con eso, que es lo que suele ocurrir generalmente en el mundo, ¿no? Y solo, como dice Shakyamuni Buda, cuenta la leyenda, cuando hizo una de las grandes experiencias de él, yo solo, bajo el cielo, encima de la tierra, yo solo. Pero eso es un yo sin yo. Es como cuando Jesucristo dijo, el que me ve a mí ve el Padre. Pues es idéntico, pero claro, ahí ves la diferencia del lenguaje, ¿no? Pues ahí Jesús está sin yo. Evidentemente Buda, Shakyamuni Buda, está sin yo, si dice yo solo, ¿no? Y a eso se refiere ese poema tan bonito. Y como es bastante difícil de entender eso de estar sin yo, pero hay algo más profundo, está este símil tan bonito y tan que nos ayuda a comprender de alguna manera eso mejor, es la ola y el mar, ¿no? Si tú miras el océano, todo es agua, y el agua tiene, cuando hay viento, muchas olas, ¿no? Entonces una ola es Beatriz, otra ola es aquí el cámara, otra ola yo, y nos identificamos como olas, pero el agua es el mismo. Es la fuente de todo brota. Entonces la no dualidad donde irrumpimos, y para estar en la disposición o en esta actitud del Shiki, pues estamos viviendo a partir del agua, o estamos en contacto de alguna manera de esa fuente honda que es el agua en sí, y nos olvidamos de ser olas. Pero en la vida dual, por supuesto, hace falta de poder recordar quiénes somos, que somos olas, pero es la limitación. Y entonces, si tú has irrumpido en la no dualidad, entonces sabes interiormente
Que no estás solo. Que no es, eso no es que lo sabes, es que lo sientes. O sea, no es un sentir, es una seguridad, es una certeza. Es una certeza. Y como esta charla iba a ser sobre el sufrimiento, que cuando tú estás en esta certeza, puedes decir con el gran maestro chino Un Mon, cada día, día bueno. Puedes decir eso cuando hay un terremoto y tantos mueren, cuando tu familia está ahí toda enterrada debajo de los escombros y tú vives, puedes decir día bueno. El dolor siempre hay, como en la historia de la mujer del hijo, dolor. La vida tiene un lado doloroso, eso es evidente para todos, no hay nadie que no tenga dolor, pero si tú realmente avanzas en el camino del Zen y vas conectando cada vez más con tu fuente, que en el símil es el agua del océano, pues desde allí vives de otra manera, pero no es porque voy a vivir de otra manera o ahora me siento de otra manera, no, es como automático. Y entonces como en el Zazen acumulas también mucho yoriki en el hara, en el dantien, o sea, una fuerza especial de energía, ¿no? Esto hace que cuando alguien que te viene con agresividad o que te quiera hacer daño, pues no te llega como antes. Pero no porque tú hagas nada, es como de alguna manera pues automático, porque normalmente como reacciona la gente. Uf, me ha hecho, ¿no? Uf, y nos hacemos así, una muralla, pues no. Entonces no tienes que hacer nada, pero que no te llega como antes. Sería un poco la fusión de forma y vacío, el vacío es forma, la forma es vacío. Estarías viviendo siempre uniendo esas dos realidades, ¿no? El no dual y el dual, como que lo fecundase. Tú no haces nada, esto es un Se hace proceso. solo. Bueno, siempre cualquier persona vive a partir de forma es vacío, vacío es forma, pero porque todos comen cuando tienen hambre, todos beben cuando tienen sed, todos duermen cuando tienen sueño, eso es forma y vacío también, pero no no lo han vivido conscientemente. Entonces la diferencia es de haber tocado esa no dualidad de forma consciente, pero forma es vacío, vacío es forma, es para todo el mundo siempre. No existe para unos más que para otros menos, solo lo has vivido o no lo has vivido, esa es la gran diferencia. Y la gran diferencia de vivir como un Buda o como Shakyamuni Buda o Jesús o San Juan de la Cruz es que están más en contacto con esta fuente, con este agua del océano, ¿no? Y entonces viven a partir de ahí, y eso es la diferencia. Y la mayoría de la gente, sí, claro, es el mismo agua del mismo océano, pero no viven a partir de ahí, viven a partir de lo que es la ola separado, y esa separación misma, no sé si ya lo he dicho, dice Buda, que es ya dukkha en sí, eso es sufrimiento en sí. Entonces, ¿cómo vamos liberando ese sufrimiento? ¿Cómo se va liberando esa identificación errónea? ¿Qué virtudes hacen falta para acometer este camino? Antes hablamos de cualidades, ahora quiero hablar un poco más de la palabra virtud, de virilidad, de determinación. ¿Qué hace falta para no asustarse ante una ausencia de yo y para poder realmente entrar en una identidad mucho más profunda, que es más verdadera y más real? Virtud. Bueno, no puedes vivir de cualquier manera y pasándome todo por alto, no, eso no funciona. O sea, no hablamos exactamente de que no debes hacer esto, pero evidentemente aquí los cristianos tienen los 10 mandamientos, ¿no? No hacemos hincapié en eso porque se supone que tú ya te has educado así. Y en el budismo zen están los 10 preceptos que son muy, muy parecidos. Es interesante que hay uno que se refiere a la ira,
eso no lo tenemos nosotros. Y a mi segundo maestro Zen, que no he hablado de él, el gran Aitken Roshi, en Hawái, que yo he viajado durante 7 años, continuamente, de meses y tal, para profundizar con él. Tiene un libro precioso, La mente de Trébol, y habla de estos 10 preceptos. Entonces, esto no es que lo aprendamos, no es que es imprescindible, pero sí es imprescindible de alguna manera llevar una vida más o menos ética, ¿no? Y ahí entra, por supuesto, practicar la paciencia y la generosidad. La generosidad no solamente como dinero, sino también tu tiempo, que escuchas al otro o te ocupas de alguien. O sea, sin generosidad esto no va. Y luego hace falta tener cierta fe, por así decir, en este camino. Pero si haces lo que mucha gente hace hoy día, voy a este cursillo, al otro, esto se llama Zen, esto se llama parecido, y voy al Vipassana, y voy con este señor que dice no sé qué, entonces es que van saltando como una moda, y esto no funciona. Si realmente quieres llegar a algo y profundizar y liberarte de tu dolor, de tu sufrimiento, del dolor no te liberas, porque dolor siempre habrá, ¿no? En algún momento de tu vida, pero del sufrimiento sí. Entonces, es dedicarte realmente con seriedad a este camino, y no es solamente que hago sesshin, o sea, esos cursillos para iniciados, y practico en mi casa, que imprescindible, sino durante el día. Tienes que estar con plena atención. ¿Y qué es lo que pierde a la gente en general? Que un bombardeo de cosas, y hay gente que hace su sentada por la mañana o por la noche y luego, bueno, durante el día me olvido. No va a funcionar, no va a funcionar. Hay que estar con atención. Claro, si tú tienes un trabajo, pues ¿qué te diría yo? Como yo hacía traducciones, he traducido casi todos los libros de Willy Gisiega luego, ¿no? Pues claro, tú estás ahí muy concentrado, pero no se refiere a ese tipo de concentración. Eso lo tiene cualquiera, un matemático, bueno, cualquier profesión que necesita el intelecto, pues se concentran, pero es otro tipo. Entonces, entre tus tareas cotidianas habrá alguna pues manual, ¿no? Como en los sesshin siempre tenemos una hora de trabajo manual para poder estar, para practicar para la vida cotidiana, para estar de una manera diferente en la vida cotidiana, y eso le damos muchísima importancia, porque no queremos retirarnos del mundo y bueno, mirar al mundo vil ahí, no, queremos estar en el mundo de otra manera, ¿no? Y entonces si nosotros estamos en el mundo de otra manera, también la persona con la que estamos en contacto va a reaccionar de otra manera, ¿no? Esto es evidente y lógico y funciona. ¿Te puedo contar, si hay tiempo para eso? Sí. Es que me acuerdo ahora mismo, no estaba yo preparado para contarlo, pero fue como muy, muy especial, que salimos de un sesshin de 8 días, y entonces varios, éramos 10 o 12, fuimos a cenar después y queríamos estar en una terraza, y hacía viento y no había ninguna mesa preparada en la terraza. Bueno, habían recogido las mesas, dijimos no, ya se quitará el viento, queremos estar aquí. Bueno, el que nos atendió, no quiero, no. En fin, una cosa terrible, pero insistimos. Y bueno, se fue de mala manera. ¿Y qué pasó? Lo que siempre pasa, hay que ver, hay que borde, hay que no sé qué. Digo, bueno, vamos a ver. Aquí salimos tanta gente de un sesshin y estamos así, no puede ser. Nos vamos a concentrar todos en silencio y le vamos a mandar energía positiva a este hombre.
cuando volvió con más sillas y cojines y cosas, no te lo puedes imaginar, fue como un milagro. Es que se me quedó muy grabado, tengo muchas historias así, pero esa fue, como éramos tantos, y en tan breve tiempo, y un efecto tan fulminante, vino encantador. No se quitó de nuestro lado, nos sirvió como no te puedes ni imaginar, nos contaba cosas. En fin, quiero decir que eso es vivir a partir del océano, ¿no? Del no-dos. Entonces, tú me preguntaste si la gente tiene miedo de estar sin ego. Bueno, no es conceptual o mental que te digan, ay, tengo miedo. Además, yo no empiezo así a decir, vos vais a estar sin ego o os vais a encontrar sin ego. Pero eso es una vivencia interior en la práctica. Entonces, después de cierto tiempo, pueden ser años o meses según la persona, ¿no? Y entonces llega un momento que les entra un miedo terrible y se encuentran como en un abismo, a lo mejor, o en un túnel, ¿no? Y entonces eso es el miedo del ego que no puede pasar ahí, no puede entrar en esa otra dimensión, porque el ego funciona en el mundo dual, ¿no? Y no puede, y entonces les entra mucho miedo a las personas. Y entonces, claro, es fundamental que puedan tener un maestro, pero de verdad con experiencia y que te guíe. Y que sabe de este proceso. Y entonces te puede decir, mira, va bien, o bueno, espera un poco, pero normalmente este miedo es del ego. Y ocurren muchas cosas en ese proceso hasta llegar a irrumpir en el no-dos e incluso después. Yo tengo un discípulo que tiene tantos maquios es estos fenómenos entre duerme-vela, bueno, de la psique, podemos llamarlos parapsicológicos, que ves colores, que oyes sonidos, que hueles algo, o sea, con cualquier sentido, que tiene tantos, claro. Estuvo una vez al principio con un señor que decía que hacía cosas, y claro, no, como le pasaban cosas, dice, yo no conozco eso, pues puede ser terrible. Esas personas a veces muchas veces acaban en psiquiatría. Hoy día la psiquiatría ya sabe más de estas cosas, pero cuando en los años 80 yo estuve tanto tiempo que me quedé viviendo en la casa de Willy Gisjäger, que estaba en el paro, me quedé un año y luego volvía, había bastantes gente, bueno, varias personas que habían estado en psiquiatría y les habían fastidiado con pastillas porque no sabían lo que les había pasado. Algunas personas irrumpen espontáneamente en el no-dos, ¿no? En la no-dualidad, y no saben colocarlo y les puede trastornar. Yo misma tengo una que me dijo, mira, menos mal que te he encontrado, porque si no, a mí me dijeron, vete al psiquiatra. Entonces, hoy día, últimamente ha cambiado un poco, que hay ya, sobre todo de Estados Unidos, más libros sobre psicología, psiquiatría, y hay más gente que lo comprende. Algunos me vienen, ay, mi psicólogo me dice que haga zen. Eso antes no pasaba. O sea que están cambiando los tiempos, la sed sigue estando, el sufrimiento sigue estando. Sigue estando. Y hay que buscar vías con una mínima garantía, ¿no? Con un mínimo, con una posibilidad de un maestro. Y yo creo que con bastante garantía, porque si tú vas con cualquiera que hoy se anuncia o cursillo ahí, cursillo allá, te puede ir mal. Porque no es es un camino muy fuerte. El Zen es el camino más radical de todos, muy directo pero muy radical, y entonces te ocurren muchas cosas interiores, y entonces hay que saber distinguir, y no es tan fácil siempre distinguir, pero si tienes un camino largo recorrido y estás autorizado oficialmente y tienes una línea detrás, eso es bastante garantía, diría yo. Pero estos que te dicen, bueno, yo soy, ¿y de dónde viene? ¿Quién te ha nombrado, no? Entonces yo tendría miedo de meterme en manos de alguien así. Hay personas que pueden estar mucho tiempo
y no les pasa nada, entonces no pasa nada. Pero si empiezan ya a pasar cosas en tu interior, es imprescindible tener a alguien que realmente entienda de este camino. Mira, te voy a decir, yo, será por mi forma de ser, desde muy joven empezaba a hacer cosas, experimentos con libros, fue terrible, porque me pasaban cosas y yo no sabía, y no tenía a nadie. Y entonces, claro, lo dejaba, y otro año empezaba con otra cosa, otro libro, no sé qué, pues muy mal. Y claro, te asustas, te da miedo, pero ya yo cuando encontré a mi maestro el primero, Willi Gisjäger, bueno, pues ya claro, te entiende todo, te guía y sabe distinguir, y cuando tú crees que te vas a volver loco, dices, no, yo estoy muy contento, digo, yo no. Te da la seguridad de que vas por buen camino, necesitas a alguien Sí. que discierna sobre ti. Exactamente. Eso es. Pues Carmen, muchísimas gracias por la entrevista. Yo creo que hemos dado un pequeño repaso a ese desvelamiento, a esa ola que se hace océano. Sí, hemos hablado poco de Dukkha, No, como yo que pensaba. lo hemos nombrado. Pero en fin, lo hemos nombrado, ¿no? Y lo importante realmente de cuando te toca vivir alguna cosa dolorosa es no huir, sino enfrentarte, aceptar lo inevitable, ¿no? Y luego ya, si te quieres quitar de encima el dolor, el sufrimiento existencial, de quién soy, no soy feliz, me falta algo, ahí la raíz es estar separado. Y entonces ahí zazen, pero con mucha determinación y mucha constancia y con un guía de verdad. Muchísimas gracias. A ti.